Buen día a todos, hoy estamos en Mateo capítulo 26. La Pascua fue el tiempo escogido por Dios para la muerte de Jesús. Él simbolizó lo que el Cordero de la Pascua había siempre representado. Los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Jesús había evitado siempre los complots para matarlo de sus enemigos, pero ahora era su tiempo. El verdadero Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Caifás sirvió como sumo sacerdote desde el año 18 hasta el 36 después de Cristo, un periodo inusualmente largo para cualquier persona en aquella posición. Su enemistad con Jesús era personal y malintencionada. Siempre aparece en las Escrituras buscando la destrucción de Jesús. Jesús es ungido en Betania. En casa de Simón el leproso estuvieron Jesús y sus discípulos. Los leprosos eran tenidos por impuros y por esto no se les permitía socializar con las demás personas e incluso vivir en las ciudades. Estando ahí vino una mujer, María, hermana de Marta y Lázaro, esto lo relata Juan en su evangelio, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio. Se estima que era equivalente al salario de todo un año y lo derramó sobre Jesús. El frasco en sí del alabastro era una variedad muy fina de mármol, extraída de Egipto, elaborada para guardar perfumes muy caros. Sin duda, lo que María hizo fue un acto sincero de adoración, digno de ser recordado e imitado. Judas prepara su traición. Él recibió 30 piezas de plata por entregar al Mesías, cantidad que era dada por un esclavo. Jesús transformó la última Pascua en la primera cena del Señor. Jesús es el motivo principal en ambas ceremonias, siendo presentado simbólicamente mediante el Cordero Pascual en el primer caso y mediante los elementos en el servicio de la comunión. La sangre del nuevo pacto no es sangre de animales, sino la propia sangre de Cristo, derramada para la remisión de pecados. Los pactos eran ratificados con la sangre de un sacrificio. Después, Jesús con sus discípulos cantaron un himno, probablemente el Salmo 118. El Talmud, libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía, designa los Salmos 113 y 118 como Jalel o salmos de alabanza de Egipto. Estos salmos eran cantados durante la Pascua. Jesús predice la traición de Judas, pero más explícitamente la negación de Pedro, sin saber que solo faltaban algunas horas para que se cumplieran. Jesús ora en el Getsemaní. El Getsemaní o lagar de aceite era un lugar frecuente de reunión para Jesús y sus discípulos, justo en el torrente de Cedrón desde Jerusalén. La familiaridad de Judas con respecto a los hábitos de Jesús le permitió encontrarlo fácilmente, aun cuando no había anunciado previamente sus intenciones de estar allí. Jesús no tenía temor carnal o miedo a los tormentos psicológicos de la cruz, sino que sentía literalmente que iba a morir allí. Pero aún el Señor en ese lugar supo decidir por la voluntad del Padre. Es decir, si ahora el Padre quería que Él muriera allí, Él aceptaba su voluntad. Jesús no estaba casado con ningún plan, sino con la voluntad del Padre, fuera cual fuera. Las palabras de Jesús, no sea como yo quiero, sino como tú, nos muestra que no había conflicto alguno en su corazón entre la voluntad divina y sus deseos. Traición y arresto de Jesús. Judas traiciona a Jesús con un beso y al ser arrestado, Pedro ataca con espada a uno de los soldados. Pedro no tenía el derecho de tomar la ley en sus propias manos, sin importar lo injusto que fuera el arresto de Jesús. Entre otras cosas, Jesús le dice a Pedro que si quisiera defenderse ya hubiera pedido al Padre que enviara 12 legiones de ángeles a defenderlo. Una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados, así es que 12 legiones equivaldrían a más de 72,000 ángeles. Jesús estaba muy consciente de la necesidad del cumplimiento de las Escrituras, ya que el Padre mismo había preordenado los más mínimos detalles de su muerte. Jesús ante Caifás y el Consejo. El Consejo o Gran Sanedrín era la Corte Suprema de Israel.
Estaba formada por 71 miembros y el sumo sacerdote con el rango más importante. Se reunían diariamente en el templo para deliberar, excepto los días de reposo y en otros días santos. La conspiración contra Jesús fue bien planificada, de forma que los principales sacerdotes y los ancianos estaban ya reunidos en asamblea en la casa de Caifás, listos para examinar a Jesús. La hora fue entre la medianoche y el primer canto del gallo. Semejante audiencia era ilegal por varios motivos. Los juicios criminales no debían ser tratados de noche. Los juicios de casos capitales podían ser tratados solamente en el templo y siempre en público. Al enjuiciar a Jesús, trajeron testigos falsos y aún así no encontraron falta en él. El sumo sacerdote le pregunta a Jesús que si él era el Cristo, y al responder Jesús, él rasga sus vestiduras. Normalmente esta era una expresión de profundo pesar. Al sumo sacerdote le estaba prohibido romper sus vestiduras, pero el Talmud hacía una excepción para los sumos sacerdotes que fueron testigos de una blasfemia. El supuesto pesar de Caifás fue un engaño, así como el cargo de blasfemia en contra de Jesús. En realidad se estaba gozando de haber encontrado algo en que basar sus acusaciones. Al final del capítulo vemos cómo Pedro niega a Jesús. A pesar de haber negado Pedro que lo haría, lo hizo, pero el verdadero Pedro no es visto al negar al Mesías, sino en su arrepentimiento. Esto nos recuerda no solo nuestra propia debilidad, sino también la gracia abundante de Dios. ¿Qué palabras no supiste el significado? Anótalas, investiga y comparte. ¿Cómo viste reflejada la naturaleza de Dios en este capítulo? Yo lo vi como el Dios que está en control de todo, como el soberano. Nada sucede por error. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos confiados en tus manos, creyendo, Señor, que tú nos llevarás al final de la carrera. Sabemos que nos equivocamos continuamente, pero queremos venir, Señor, en sabiduría, arrepentirnos humildemente delante de ti cada vez, Señor, cada vez. Gracias porque tú sigues obrando en nuestros corazones y nos muestras lo que hay ahí que no es como tú. Gracias por venir a salvarnos, Señor, de la muerte eterna y el infierno. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.